Bueno, buenos días. Dios les bendiga. Soy Darly Ortiz, hija de Dios y sierva de Jesucristo. Bueno, estoy aquí para hacer la lectura de la palabra del día de hoy, para meditar en lo que el Señor eh, me ha dado y bueno, y lo que nos ha estado dando a través de la palabra. Eh, Ezequiel, hoy, capítulo 9 de Ezequiel, en la cual el Señor nos va guiando hacia la profecía del nacimiento de Jesucristo, hacia la paz y la salvación que se siente cuando lo recibes en el corazón. Hoy leeremos un capítulo donde Jacob pelea contra el ángel de Jehová. ¿Qué es lo que le pasa a la humanidad? Pelean contra Dios. En este caso Jacob pelea por su bendición. Muchos otros pelean contra Dios porque no quiere que Dios se acerque a ellos, por así decirlo, porque no quieren ser cambiados, porque no quieren o no entienden el acto de resistencia o el acto de rebeldía contra el Dios vivo, contra este Dios que solo nos ama y que solo nos quiere ayudar y nos quiere cambiar el nombre que Satanás nos ha dado, por así decirlo. ¿Cómo así? Pues desde el comienzo, desde que empezamos a pecar, desde que la inocencia en la niñez se acaba, empezamos a tener hábitos o comportamientos heredados, puede ser por nuestros padres, por lo que vemos, heredados desde el cordón umbilical, heredados espiritualmente. Por eso Jehová dice: Jehová visitará la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es una advertencia en la cual el Señor nos dice allí que posiblemente esta maldad pasará de generación en generación, pero que igual Dios siempre estará allí para hacer esa oportunidad de salvación o simplemente para ejecutar sus juicios, porque la palabra se cumplirá toda, no pasará, la ley no pasará, mas sin embargo el nacimiento que hoy leeremos, la profecía de Emanuel, de Dios en la tierra, y eso es lo que hoy también aprenderemos, que rechazan al Hijo de Dios, rechazan el plan de salvación, y es el mismo Dios que se despoja de su reinado, de su trono, de su lugar santo para venir a la tierra, a hacerse maldición por la humanidad, para salvar lo que se había perdido. Entonces vamos a leer la palabra. Bueno, gracias Padre de la Gloria. Hoy leo tu palabra, Señor, leo desde lo profundo de mi espíritu, de mi corazón, lo que me has dado, cómo has cautivado y cómo has enamorado mi corazón, y cómo hay momentos en los cuales te mueves con más fuerza, con más manifestaciones, porque llega el momento en que empieza a hacer la obra, a profundizar en nosotros, ¿sí? Voy a leer tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a leer primeramente Génesis 32, desde el 22 al 28. Dice así: Jacob lucha contra el ángel en Peniel. Jacob, ese nombre tipificaba engañador, usurpador. Jacob, a través de engaño y de mentiras, le robó a su hermano Esaú la primogenitura. Se aprovechó del cansancio, de la pereza de su hermano, de pronto de no querer trabajar, de no querer preparar un alimento, no sé, cansado de pronto del trabajo, de venir de trabajar, y tenía hambre, y su hermano estaba cocinando un guisado de lentejas. Y la treta que hizo su hermano fue decirle: te doy de mi guisado, pero si tú me das tu primogenitura. Y el otro, a raíz de su cansancio, de su pereza, de lo que fuere, pues no valoró la bendición de Dios, de ser el primogénito, y simplemente dijo: sí, te la doy, por así decirlo. Entonces nos enseña esto. Pero entonces la treta, o como lo decía la vez pasada, el propósito que vemos allí siempre es que el hijo menor es el que hereda la bendición de Dios a causa de que el mayor no la valora.
¿sí? De pronto en la antigüedad y en la ley vemos mucho esto. Con Jesucristo ya no hay ni menor ni mayor. Todos somos iguales porque Él es el mayor de todos los hermanos, o sea, de nosotros. Entonces, este nombre significa usurpador. Y él se fue, hizo una vida, consiguió una esposa, la mamá lo ayudó a que se fuera, a alejarse, porque si no su hermano lo mataba, Esaú. Y allá consiguió una esposa, para parafrasear así, para recortar un poquito, porque no es el libro que vamos a leer, sino que también fue engañado. Por eso la palabra dice que el que engaña será engañado. Cuando llegó allá, su suegro o el papá de la mujer que él quería o amaba, le prometió que le iba a dar a ella, pero ella no podía hacer porque era la menor. Entonces le dio la mayor. Y así fue engañado en su noche de bodas. Él pensó que iba a estar, que se iba a llegar a su esposa, la que él amaba, pero no. Se llegó a una que también lo usurpó y lo engañó. Entonces tuvo que trabajar, primero por esa tuvo que trabajar 7 años. Después leeremos ese libro. Y después tuvo que trabajar otros 7 años por la que él amaba, por Raquel. ¿Sí? Por Rebeca. Bueno, después lo leemos. Son nombres que se confunden, pero la enseñanza aquí es que el que engaña será engañado. Él, su nombre significaba engañador, usurpador, engañó a su hermano, engañó a su padre, porque cuando fue a pedirle la bendición a su papá, se pegó pelo o se puso una piel pegada porque Esaú era más velludo y él era lampiño. Entonces el papá era ciego, pero lo iba a tocar. Y cuando lo palpara, pues sabría que él no era. Entonces se puso una piel allí para que pareciera a su hermano. Y lo bendijo engañado el papá también. Entonces muchas veces engañamos a Dios. Muchas veces le queremos hacer creer a Dios cosas de nuestra vida que no son, o aparentamos cosas de nuestra vida que no son. Entonces, este fue el nombre que él le puso el diablo, por así decirlo. Este nombre estratégico de la vida, de engañar, de conseguir las cosas de manera de engaño. Pero llegó el momento en que tenía que regresar a su tierra. Y allí lo esperaba su enemigo. Aparentemente él tenía miedo de que su hermano lo matara por haberlo engañado. Dios lo bendijo a él, le multiplicó, le dio 2 esposas, 2 siervas, mucho ganado. También él las ovejas las consiguió de manera engañadora. Engañaba a las ovejas o los pactos que hacía. Decía que si las ovejas rayadas eran de él, entonces él ponía unas varitas para que las ovejas salieran rayadas. Todo esto es fe, pero a la vez es una fe basada en engaños, basada en tretas, en estrategias de engaño, para recibir bendiciones que Dios lo hace, pero a la final tendremos que pelear con el ángel de Dios, tendremos que pelear por nuestra identidad, tendremos que pelear por nuestro nombre, por quién somos verdaderamente, si la forma en que nos acercamos a Dios es la manera correcta, si la forma en que le oramos es la manera en la que es la voluntad o el propósito de Dios, o si solamente estamos peleando contra el mismo Dios, porque él ayer lo dijo, no llames a todo conspiración, porque la gente le echa la culpa a Dios de todo, pero ellos mismos son los que se meten en el problema. Bueno, entonces leemos y dice así: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Hasta ahí él no sabía contra quién estaba luchando, ¿sí? Y muchas veces la gente no sabe contra quién es que se está enfrentando. Cuando Dios nos quiere cambiar, cuando Dios quiere cambiar un vicio en nuestra vida, cuando Dios quiere sacarnos de las tinieblas y trasladarnos a su luz admirable. Es necesario que dejemos que Él transforme nuestra vida. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, ¿quién es el varón? Dios, el ángel de Jehová,
que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Entonces mira, un solo toque de Dios le hizo descoyuntar el muslo y quedó con renquera para siempre, quedó cojo. Entonces nos enseña mucho. Él peleando, y cuando Dios ve que no puede con nosotros, que no puede contigo, que no puede con tu soberbia, con tu orgullo, con tu altivez, o que no puede, Él dice que Él resiste a los soberbios. Con un toque de Él podemos ser descoyuntados, como dice aquí. Por eso Él por allá dice, ¿usted cómo quiere que venga a ustedes? ¿Con vara o con amor? Y siempre clamar por el amor, Señor. El amor es en Jesús. La vara es la ley. La vara son los juicios o los castigos. Por la soberbia, por el orgullo, por la rebeldía, por la desobediencia, por no querer o no conocer a este Dios que nos ama. Y no entendemos que cada vez que peleamos contra Él, los que perdemos somos nosotros. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, bueno, le tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ya se dio cuenta que estaba peleando con Dios, y allí es cuando le dice, no te suelto o no te dejaré hasta que no me bendigas. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces hasta ahí dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Le cambia el nombre de Jacob, que significa engañador, usurpador, mentiroso, y le dice, se llamará tu nombre Israel, porque has peleado con Dios y has vencido. Y es la manera en que hoy Dios nos enseña a que no peleemos más contra Él, sino que peleemos o le demos la oportunidad a Él en este tiempo, porque esta es la ley. Y aquí voy a leer la profecía del amor de Dios a través de Él mismo encarnado en la humanidad, Jesucristo. Porque luchamos y peleamos contra el mismo Dios cuando nos resistimos a decir, a mí no me hable de su religión. Yo soy de tal y de tal religión. A mí no me nombre a su Jesús, a mí nómbreme a la Virgen. Eso es ignorancia y a la vez ceguera. ¿Por qué? Porque estamos peleando contra la misma palabra de Dios. Y no se trata de peleas entre religiones, entre personas que adoramos al mismo Dios, pero que los canales o la forma o los altares son diferentes. Lo que Dios quiere es que el altar sea tu corazón, que la luz de Dios o la luz de Jesús llegue a tu corazón, a tu vida, y Él te alumbre el camino. Eso es lo que Él quiere. Y lo leeremos acá. Dice, nacimiento y reinado del Mesías. Acuérdense que le había dicho que el reinado o el nacimiento de Dios, de Jesús, cronológico, fue hace 2025 años, pero el nacimiento espiritual va a ser siempre que Él toque a un creyente, que Él toque una vida para cambiarle su nombre, para sacarlo de las tinieblas y cambiarle el nombre que le tenía el enemigo y ponerle el nombre de Israel o de hijo de Dios, ¿sí? Por eso a Israel no se maldice, porque Israel en sí, en su nombre, significa hijo de Dios. El pueblo que ha peleado contra el mismo Dios y contra los hombres y ha vencido, ¿sí? Por eso ese pueblo es bendecido así. Ahora mismo estén desarraigados por un tiempo mientras somos recogidos todos los que Dios tiene preparados en el mundo entero para ser salvos. Entonces dice así, hoy puede nacer Jesús en tu corazón, pero ¿qué tenemos que hacer? Dejar de pelear contra el mismo Dios. Isaías 9 dice así, nacimiento y reinado del Mesías. Dice, mas no habrá siempre oscuridad
para la que está ahora en angustia. Él habla, la que está significa la iglesia del Hijo de Dios, la iglesia que es todos los que recibimos o los creyentes en Jesucristo. Dice, la que está ahora en angustia. También cuando lo leemos lo usamos de manera personal. Si tú estás hoy en angustia, si hoy estás de pronto peleando contra Dios, aferrándote a promesas o a deseos personales con los cuales Dios por ahora no te los quiere dar o por ahora no es su voluntad, ¿ya? Dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán. Dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Por fin, cuando venga ¿quién? Jesucristo, el Mesías. Dice, el pueblo que anda en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Palabras que usamos de manera personal o cuando vemos todos los hechos que ocurren en la tierra, en Israel, en Cisjordania, todas estas guerras, pero también en el mundo entero, porque la palabra de Dios es para el mundo entero. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. ¿Quién? El Mesías, Jesucristo. Tú quebraste todo lo que nos es por maldición, todo lo que el enemigo de Dios, la hueste de maldad, todo lo que ellos hacen para dañar una vida, para destruirla, para endemoniarlos, para hacerlos que se suiciden, para hacerlos que fracasen, para hacerlos que se rebelen contra Dios. Jesucristo dice, tú quebraste su pesado yugo. Quiere decir que esta carga, la carga de santidad o de perfección, no es posible si Él no está con nosotros. No es posible que podamos pensar en Dios, ni que dejemos de pelear contra Dios si Él no llega a nuestra vida. Porque es Él el que pelea, el que quebró este yugo de esclavitud, de muerte, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? El pesado yugo y la vara de tu hombro y el cetro de tu opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. ¿Qué quiere decir esto? Ninguna batalla en tus fuerzas. Esas guerras que vemos, esos derramamientos de sangre, ninguno de eso sirve para la victoria, para la salvación. Es en Cristo Jesús. Dice que eso es como pasto quemado en fuego. No sirve para nada. Simplemente todo eso es echado al horno de fuego. Es lo mismo que cuando dice que cuando la mata se seca o el árbol se seca, tiene que ser echado al horno de fuego para arder. Dice, porque un niño, aquí viene la respuesta, no importa cuánto batalles contra Dios, no importa cuántas guerras y cuántos derramamientos de guerra estén sucediendo allá, supuestamente en el nombre de Dios, que la gente le eche la culpa a Dios. Ese no es Dios, ese no es el Dios de este tiempo. Esas eran las profecías que Dios anunció a causa de la rebeldía del hombre, a causa de que el hombre dejó el altar santo, como lo dijo ayer, y se fue a buscar el favor de los hombres, como le pasó al rey que dijimos, el rey Acaz, el que se unió a los sirios y el que aceptó esta alianza y el que sacó el altar santo de Dios y puso un altar extranjero, haciendo alianzas ya
con el enemigo de Dios. Bueno, entonces dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mira los nombres de Jesucristo según la palabra de Dios. Y cuando Él dice que es Padre eterno, y cuando dice que es el príncipe de paz, y cuando dice que es el Dios fuerte, que es el admirable consejero, ¿contra quién estás peleando cuando lo niegas, cuando lo pones de plato de segunda mesa? Cuando crees que tú eres más que Él, que se llama egolatría, orgullo, vanagloria. Cuando por una manifestación pequeña de Él te engrandeces y te crees ya con alto rango y menosprecias de pronto las ovejas o los pequeños. Entonces es necesario entender que si peleamos, no peleamos contra nadie, así como por que no vale nada. Simplemente es el mismo Dios acá en la tierra. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Lo dilatado es porque dilatado es como cuando algo se demora mucho. ¿Sí? Y muchos dicen, no, pero es que hace tiempo está que viene y que viene. Pues antes de que venga definitivamente, por allá de pronto en el año 3000, como siempre lo digo, por los 3 días que Él dijo que en 3 días restauraría su templo, que es su cuerpo. Pero mientras pasa este tiempo vienen muchas generaciones y la palabra se tiene que cumplir. Lo que hoy vivimos no es nada a comparación de lo que vendrá. Y es necesario que este príncipe de paz, este admirable consejero, este Dios fuerte y este Padre eterno sea tuyo. Recibas esta promesa que Dios está dando para la tierra. En todos los tiempos, hace 7000 años, hace 2025 años cuando vino, hoy y por los siglos, porque dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén para la palabra. Entonces esa es la palabra para el día de hoy. La pregunta es, ¿quieres la bendición de Dios? Porque eso era lo que Jacob quería, que Dios lo bendijera. Pero mucho tiempo fue engañador y fue usurpador. Y mucho tiempo y se ganó la primogenitura con engaños. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que cuando Dios nos bendice, Él no nos quiere dañar. Con Él vienen todas las cosas, pero el hombre se cega en lo natural, en lo terrenal. Jacob luchó toda la noche contra Dios, y la noche tipifica las tinieblas que hay, que dice ahí, no serán para siempre las tinieblas, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Entonces, si hoy la iglesia, nosotros somos la iglesia, la que esté en angustia, la que esté luchando contra Dios, la que ya esté cansada, la que ya está herida, la que ya quiere renunciar, tiene que seguir luchando para obtener la bendición de Dios. Pero si ya estás cansada de luchar, o como por allá dicen, cansado del camino, pues Dios da también hoy la promesa del Mesías, la promesa de el nacimiento y reinado de Jesucristo en nuestra vida, para que ya no peleemos en nuestras fuerzas, para que ya no tengamos que salir heridos o fatigados, porque estaríamos peleando, dice, ese calzado que lleva en el tumulto de la batalla o ese manto ensangrentado. Eso no te va a servir, pelear en tus fuerzas no te va a servir para obtener la bendición de Dios. Mas si aceptas el plan de salvación, si aceptas al Mesías para que llegue a tu vida, habrás sido trasladada de las tinieblas a la luz de Dios. Porque dice, pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿sabes contra quién estás luchando?
Dice, no llames a todo conspiración, porque mucha gente piensa que todo lo hace el diablo, pero muchas veces somos nosotros los que le damos y le abrimos la puerta al diablo para que entre a nuestra vida. Entonces los vacíos, las tristezas, las soledades, las derrotas, los fracasos, la muerte, todo lo que llega a nuestra vida no es culpa de Dios, ni tampoco es culpa del diablo, es culpa de nosotros mismos, de la obstinación, de ser soberbios. Dice que Él al soberbio, al altivo lo mira de lejos, porque está, pero no se deja ayudar y no se deja transformar. Muchos pronuncian con su boca a Dios, pero hacen todo lo contrario o lo malo que Él dice no lo hagas, ¿sí? Pero es que esa es la ley. Pero cuando la luz llega, Él te traslada de las tinieblas a su luz. Cuando ya estás en la luz, como estoy yo en este foco, todo se te nota. Entonces, inclusive eres cristiana y dices, y mírala, ¿y eso que es cristiano? ¿Por qué? Porque ya ellos mismos, los que están en las tinieblas, saben que un hijo de Dios o que una persona que habla de Dios no puede hacer lo mismo que los que están en las tinieblas o en la ignorancia. Entonces, pregunta, ¿sabes contra quién estás luchando? ¿Le estás echando la culpa a Dios de lo que te pasa y simplemente no has querido obedecerlo porque sabe lo que dice la palabra, pero no lo obedecen? Dice, ¿te das cuenta que estás luchando contra el mismo Dios? ¿Estás luchando contra su palabra, contra sus mandatos, contra su propósito o su voluntad en tu vida, en nuestra vida? Dios no nos quiere dañar. Él no quería dañar a Jacob. Él tenía que hacer que Jacob reconociera su nombre, su pecado, para que viniera y pudiera ser cambiado al arrepentimiento. Simplemente le dijo, dime cuál es tu nombre, y él dijo Jacob. Ya no se llamará más Jacob, ya no te llamarán más Jacob, sino Israel. Ya no te llamarás más engañador, ni burlador, ni borracho, ni adúltero, ni mentiroso, ni ladrón, ni matón, ni prostituta, ni adúltera. No, ya no te llamarás más eso. Te llamarás hija de Dios. ¿Sí? Dios no nos quiere dañar. Más en cada batalla que tenemos con Él o en cada proceso, Él nos está preparando para hacernos más valientes, para hacernos más esforzados o para hacernos más humildes, ¿sí? Porque la soberbia dice que Él resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Él es el que cumplirá los anhelos de nuestro corazón, según su voluntad, ¿sí? Dios no está frustrando tus metas ni tus sueños. Él te está confrontando, ¿sí? Y tu resistencia aumentará. Si tu resistencia aumenta, la lucha va a ser eterna. Vas a pasar en la tierra sin disfrutar de la presencia de Dios, ¿sí? Y si te resistes a entender que Dios lo que quiere es bendecirte, lo que quiere es sanarte, salvarte, libertarte, hacer de ti una nación grande y próspera como lo hizo. Esa es la bendición que Dios nos da cuando ya lo aceptamos y recibimos su plan de salvación, este Mesías que hoy puede nacer en tu vida. Entonces, Lot sabía que necesitaba ser cambiado y que solo Dios lo podía ayudar. Solo Dios lo podía. No te suelto hasta que no me bendigas. Ya era rico. Ya tenía propiedades, tenía 11 hijos, tenía 2 esposas, 2 siervas, tenía ganado, venía con una dote grande para su hermano para que no lo mataran, como pagando su perdón, por así decirlo. Pero Dios nos enseña que nuestras riquezas no son nada, las riquezas terrenales no son nada, con eso no podemos pagar nuestro pecado ni nuestra salvación. Con esa riqueza Jacob no podía pagarle a su hermano la afrenta que le había hecho. Mas antes de que él mandó adelante toda su familia como de escudo, mas antes de que llegara allá, el ángel de Jehová se le presentó y él luchó contra este varón hasta que rayaba el alba.
Y rayar el alba es lo mismo que dice que la senda de lo justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea totalmente claro. Posiblemente estamos todavía en tinieblas porque seguimos resistiéndonos a la voluntad de Dios, seguimos luchando contra la voluntad de Dios. No queremos dejarnos cambiar, no queremos dejar ese pecado o ese vicio que todavía nos tiene, este yugo pesado, que es lo que dice aquí hoy. Porque Él quebrantó, dice, porque tú quebrantaste su yugo pesado y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Jesucristo es el único que puede quebrar el yugo de la esclavitud a través del perdón, a través de la salvación. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo, por ahí hubo uno que le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? O a otro le dijo, ¿quieres ser sano? Él dijo, Señor, el del estanque de Betesda, es que llevo aquí 30. Entonces, ¿quieres ser? Solo pregunta, ¿tú quieres ser sano? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser perdonado? Entonces, él entendió, Jacob entendió que estaba luchando contra el mismo Dios y el varón, Dios tenía que ya estaba rayando el alba, ya tenía que irse. Y es cuando lo bendice, ¿sí? Entonces, la batalla, los procesos, ¿sí? Estas situaciones que vivimos, no llames a todo conspiración, no le eches la culpa de todo al diablo, es tu comportamiento, es tu obstinación o tu rebeldía o tu forma de llevar la vida la que no ha querido dejar que Dios te bendiga del todo. Eso para los que creen, porque Jacob era del pueblo de Dios, era el escogido, el de la promesa. Con engaños, sí, pero ese fue la línea de promesa. Y asimismo los otros, ya somos hijos de Dios, ya somos promesa, pero de nosotros depende si luchamos, si no dejamos de orar por nuestra bendición, si no dejamos de clamar, si no primeramente recibimos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que puede quebrar ese yugo de esclavitud, que Él es el único que puede quitar la vara de nuestro hombro, la vara como cargando un peso muy pesado, ¿sí? Él es el único que puede quitar ese cetro del opresor. ¿Usted imagina a Satanás dándole órdenes a todos sus huestes para que cojan las vidas y las usen como ellos quieren? Pues así. Pero Jesucristo es el que puede hacer todo eso. Dice que ese manto untado de sangre y ese calzado, ¿sí? Que el calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla. Me imagino que es un calzado sucio, lleno de polvo, gastado. No sé. Imagínense un guerrero con calzado estilo romano allá en ese polvadal peleando. Aquí pues usan botas, más sin embargo esas botas no las pueden proteger de las minas antipersona. Pero imagínense esa batalla que es en nuestras fuerzas, en nuestra carne, esa no nos puede dar ni la salvación ni la paz. Salen traumados de esas guerras, salen llenos de ira, de enojo, de frustración, salen locos, con traumas psicológicos. Pero Dios dice, eso es quemado, eso no sirve para nada. Por mucho que te esforzaste en esa batalla o en esa guerra, esos tiempos pasarán y vienen nuevos tiempos. Esos que están muriendo hoy ya murieron hace mucho tiempo otras gentes. Solo que ahora hay más internet, hay más televisión, ¿sí? Pero eso siempre ha pasado desde los tiempos bíblicos, desde los tiempos proféticos, ¿sí? Entonces dice que todo eso será consumido por el fuego, ese fuego que es el Espíritu Santo, el que descendió sobre el altar del profeta, que quemó a los profetas falsos de Belcebú, de Baal, y ese fuego es el que nos procesa como al oro, nos prueba como al oro, ¿sí? Y es lo que de allí, de ese horno de fuego, de ese proceso saldremos, de pronto dice la palabra, con paciencia, con resiliencia, con resistencia, con persistencia.
para seguir orando. No te suelto hasta que no me bendigas. Y si lo que Dios está haciendo es decirte, deja esto, no haga más aquello, y eres tú el que no lo quieres hacer, entonces eres tú el que estás peleando contra Dios. Y hay una buena y una mala noticia, que Dios nunca pierde una batalla. Entonces, si la pelea es contra el enemigo, ya él está vencido. Pero si la pelea es contra ti, vas a perder, porque Jacob, con un toque de Dios, le desconyuntó el muslo, el tendón que le sostenía el pie, y por eso quedó renqueando, porque se resistió a escuchar a Dios y a obedecerlo y a aceptarlo. Aceptar, en ese entonces él no entendía que estaba peleando con Dios. Él no entendía hasta cuando ya a lo último le dijo, declárame tu nombre, ¿sí? Y le puso ese lugar Peniel porque dijo, he peleado con Dios y he visto a Dios cara a cara y no he muerto. Entonces, para poder que ganes esta batalla, primero, no te rindas, pero no pelees de la manera equivocada, no pelees contra Dios, no le exijas a Dios cosas que Él de pronto no te quiere dar porque no las tiene preparadas todavía para ti, o porque tú no estás preparado para ser mayordomo de eso que Él te va a dar. Tiene un proceso, tiene un tiempo. Mas sin embargo, no te rindas. Tienes que persiste en buscarlo. Sigue batallando, sigue luchando, sigue orando, sigue clamando. ¿Sí? El Señor quiere que sigas perseverando, ¿sí? En pelear por tu bendición, no en pelear para rebelarte contra Dios. No en exigirle a Dios si tú no has cedido, si no dejas que en tu corazón mengue tu espíritu carnal, tu espíritu brío, ese rebelde, para poder que Él entre y haga su obra en ti. Sin embargo, así no veas las respuestas. En muchos de los casos, recuerda que todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso, tiene o con vara, o con ley, o con amor. Si entiendes la ley y recibes el amor, habrás ganado, porque no te vas a pelear ni con nadie por religiones, simplemente sabes que la verdad, la Biblia es integral, no se le pueden arrancar, hay del que le quite o hay del que le añade. No es religiones, porque si tú crees que es por la religión o por el pregón o la predicación de alguien, ya estás mal, tienes que buscarlo personalmente. Entonces sigues peleando por tu bendición, así no veas casos resueltos. Sigo creyendo y sigo confiando en que Dios hará justicia en nuestras vidas, en mi vida, ¿sí? Que mi bendición, la bendición de Dios es la mejor porción que yo tengo en la tierra. Que Él es mi torre fuerte, que Él es mi sustentador, que Él es mi Dios, que Él es el ángel de Jehová, que acampa a mi alrededor. Mire la diferencia entre pelear contra el ángel de Jehová y entre declarar que Él es el ángel de Jehová que acampa a tu alrededor, que te defiende, porque cuando vengan esos demonios o esos espíritus, Él es el que está a tu alrededor dándote paz, príncipe de paz, admirable consejero, Dios fuerte. Todos estos nombres, ¿sí? Príncipe de paz y Padre eterno. Si ese es el Cristo que tú conoces, entenderás la ley, te sujetarás a ella, no porque seas perfecto, sino porque Cristo se ha entronado en tu corazón. Entonces, seguirás orando y seguirás clamando, digo yo, por mi casa, por mi familia, por los que todavía no se le revelan este Dios vivo, sino que buscan, como dijo ayer, a los dioses muertos. Cuando un muerto muere, ya no tiene memoria. Si no se arrepintió antes de muerto, dice la palabra, que tiene que esperar el tiempo en el cual Él resucitará, y lo dicen todas las religiones, a vivos y a muertos, y vendrá a juzgarlos. Y antes de que Él muera, el muerto, cada uno de nosotros, Él se presenta en espíritu. Él se presenta como se presentó ante el que estaba muriendo en la cruz. Se presenta para tener este pequeño momento de conversación, de arrepentimiento. Todo ser humano, toda alma
que Dios quiere salvar, aceptará como lo aceptó el de la derecha, el ladrón que estaba a la derecha. Aceptó a Jesús, dijo, llévame a tu reino, y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero ningún rezo ni ningún novenario va a salvar al muerto después de muerto. Hay que creer en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, en que Él dijo por allá, hay unos que están cegados, están vendados para que sean sanados. O sea que posiblemente no todos entenderán. No entenderán. Por acá lo decía. Espérense, lo leo para que ustedes... Bueno, ya se me fue la palabra, pero bueno. Dice, profetiza. Bueno. Bueno, después lo busco y se lo leo. ¿Para qué? Dijo, para que viendo no vean. Y para que oyendo no oigan y no entiendan, para que sean sanados. Y muchas veces uno predica la palabra y dice, pero no entienden. No entienden que Dios, un Dios vivo, no puede estar en una imagen muerta. No entienden que el Dios que entra al corazón quiere estar dentro de nuestro corazón y no afuera, ni en un escapulario, ni en una imagen. Algo que se va a destruir. Pero Él es el eterno, Él es el indestructible, lo dice en la palabra. Bueno, Él es la torre fuerte. Entonces tenemos que pedirle que nos traiga con lazos de amor y misericordia. Dios quiere nacer en tu corazón, como lo vimos ahorita con la promesa del reinado del Mesías. Dice que la promesa es que después de que Él llegue ya no habrá más oscuridad. No habrá siempre oscuridad para la que hoy está en tinieblas y en angustia. ¿Sí? Él vendrá con su luz, y los que hoy moran en tinieblas, a ellos les resplandecerá la luz de Cristo, porque así lo ha prometido. Cuando vamos a territorios donde no lo conocen, donde conocen nomás una religión, pero igual practicar o hacer algo para Dios de forma religiosa, pero salir a hacer lo malo o hacer cosas terribles, que creen que Dios no los ve, que Dios se quedó en la iglesia, que Dios está allá en el cielo, que no los ve, o que Dios está todavía niño en el pesebre, es el divino niño y no los ve, y es inocente y no sabe la maldad que yo estoy haciendo. Eso es estar en tinieblas. Pero dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y es el nacimiento del Mesías, de Jesús. Jesús nos liberta, nos perdona y nos salva. Él es quien pelea contra nuestro adversario, contra el que nos oprime. Ese ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Ninguna batalla en nuestras fuerzas nos dará la victoria, porque no sabemos a lo que nos enfrentamos. No llamemos a todo conspiración. A veces estás peleando contra el mismo Dios, y eso es lo que hace la humanidad cuando se pelea por religiones. Mas si quieres saber, como lo dijimos ayer en el en vivo, ora, búscalo, ve y tócale la puerta, habla con Él, porque si lo buscas pero no hablas con Él, y agradécele por todo. Esas son las 3 claves de lo que Dios nos está diciendo. Como también nos dio las 3 claves de lo que no debemos hacer, que es murmurar, quejarnos, envidiar, ¿sí? Y renegar. Dice, pregunta, ¿por qué rechazas al Salvador? ¿Por qué rechazas al Cristo? ¿Por qué rechazas al mismo Dios, al mismo Padre eterno, como lo dice ahí la palabra? Al mismo príncipe de paz, al admirable consejero. A este Dios que se despojó de su trono para venir a salvarnos.
Prefieres a un Dios lejano, prefieres a un Dios ciego porque dice que tienen ojos y no ven, a un Dios sordo porque dice que tienen oídos y no oyen, a un Dios mudo porque tienen boca, mas ellos no te pueden hablar, no te pueden aconsejar, pero el Dios dice admirable consejero que es el Espíritu Santo, que te habla y te aconseja, te guía por dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que hacer. Y si tú lo has vivido y vuelves a creer en los dioses muertos o vuelves a ignorar la presencia de Él que está ahí contigo, pues ya estás volviendo a estar ciega, sorda y mudo, ¿sí? Porque sabes que esos dioses no son el verdadero Dios. Cuando tú has conocido al verdadero Dios no puedes volver atrás, porque no se te puede olvidar la voz de este Dios, que es príncipe de paz. Sientes la paz cuando Él te habla, ¿sí? O que se quede, o creer en el Dios pequeño del pesebre, el que dejan ahí y después se van a tomar y a bailar y dejan los niños durmiendo con el pesebre y los regalos como una especie de incentivo, como de consuelo o como de justificación para irse, ¿sí? Dice Dios lo ha decretado, Dios ya lo hizo, ya lo dijo, ya lo hizo, ¿sí? Y Él lo hará por la eternidad. Tú solo no te resistas. Y esto pues, la palabra de hoy, para que no pelees contra Dios, para que no llames a todo conspiración. No todo lo malo que te pasa es culpa de Dios, ni es culpa del diablo. Porque para poder que el diablo entre a tu vida, tú tienes que abrirle la puerta. Pero también para que Jesús entre a tu vida, tú tienes que abrirle la puerta del corazón. Porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, yo entraré en Él. Y Él cenará conmigo y yo cenaré con Él, que es lo que hacemos cenar, tomar este alimento. Y dice, ¿y por qué la puerta del corazón? Porque dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque Él emana la vida. Porque de allí, si Él está en el corazón, emanará vida. Pero si no, por allá lo dice en Jeremías, malvado y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. El mismo Dios dice, yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno el pago según sus obras. Entonces, el pago de sus obras, el juicio o el castigo, no es culpa de Dios, es una palabra que está decretada. Dará el pago según sus obras. Entonces, el que haga mal, dice, si bien hicieres, no recibirías bien, le dijo a Caín. Pero si mal hicieres, entonces ahí está la clave. Bueno, pero es que eso es la ley. Pero los juicios y las sentencias no se pueden quitar. Dice que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no muda. Mas en Cristo está la esperanza de vida eterna y de salvación, de perdón, de luz, de que nos traslade las tinieblas a su luz admirable, de que Él sea nuestro consejero, nuestro príncipe de paz, que Él sea nuestro ayudador, nuestra torre fuerte, nuestro salvador. Bueno, gracias Padre Celestial por tu palabra es la que tiene poder. Gracias por bendecirnos, Espíritu Santo, muévete con poder, llénanos Señor a los creyentes y también a aquellos que todavía no creen, Señor, pero que están en este pueblo asentado en tinieblas, que verán gran luz, porque tú así lo has dicho, Señor. Que dejemos de pelear contra el mismo Dios y que peleemos más bien por cambiar, por dejarnos cambiar, por menguar, por humillarnos delante de Dios para que Él pueda obrar en nuestra vida, para que su propósito y su voluntad se hagan en nosotros. Voy a hacer la oración de fe para aquel que quiera recibir a este Mesías y a este reinado, para que Él reine en tu corazón. Reine Jesús por siempre, reine en mi corazón. Esa es la palabra, está escrita. La cantas, la oras, la dices, pero el canal es diferente. Los altares son diferentes. Dice que Él quiere un culto racional, que seas coherente entre lo que predicas, entre lo que dices cuando vas al lugar santo y cuando vienes para tu casa. Ese es un culto racional. A Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Y este Dios es vivo y es eficaz, la palabra es viva y eficaz. Y ese Dios es espíritu, y todo el que le adore tiene que adorarle en espíritu y en verdad. Porque cuando estabas atravesando el desierto, a ti no te habló una imagen,
A ti te habló, fue el Espíritu Santo acá dentro de tu corazón. O de pronto lo escuchaste audiblemente. Y esto es un mayor compromiso. Bueno, y si has recibido a Jesús y estás en este batallar con las tinieblas, peleando contra Dios, pues haz un alto y le dices, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Que no te resistas, como la palabra que ayer nos habló con Jonás, que lo mandó a hacer algo y él cogió fue para otro lado. Y así le pasa al creyente. Hoy, con Jacob, peleando contra el ángel de Jehová, hay mucha gente que pelea contra Dios. Porque Dios lo que quiere es cambiar lo malo que tienen para que no se enfermen, para que no los maten. ¿Cuál muerte? La muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Y por eso los que pelean contra Dios, como le pasó a Jacob, perderán, se enfermarán, y de pronto en medio del proceso es que entra el verdadero arrepentimiento y la verdadera luz para decir, Señor, sí, estaba equivocado o estaba equivocada. Perdóname porque no solté esto, porque no fui totalmente sincera, porque me engañaba a mí mismo. Señor Jesucristo, repite conmigo si lo quieres hacer. Señor Jesucristo, yo te abro la puerta de mi corazón o las puertas de mi corazón. Te pido por favor que entres en él, que perdones mi pecado y que borres mi iniquidad. Yo te recibo como mi único Señor y suficiente Salvador. Te pido por favor que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Gracias por amarme y gracias por salvarme. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste en forma de carne, que naciste en un pesebre, que hiciste milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre para lavarme y para limpiarme, que descendiste al Hades, a la tumba, pero está vacía porque has resucitado, Señor. Y si tú has resucitado, yo también lo haré. Te pido, Señor, que me guíes y me guardes hasta cuando llegue el tiempo de irme contigo. Que ayudes a los que amo, a los que le he predicado este evangelio, a los que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo le hemos predicado, puedan ellos ver la luz del mensaje de la salvación, la luz del perdón de pecados que es a través del evangelio, Señor, y a través de Cristo Jesús. Que en ningún otro hay salvación porque ningún otro ha muerto en la cruz ni ha resucitado. Que todos los que morimos no volvemos a tener memoria de nada. Mas sin embargo, Señor, tu misericordia es eterna y te provees de obreros. Las generaciones vendrán y vendrán muchos más que creerán en ti. Edifica la iglesia de hoy, a los jóvenes, a los niños. Guarda a los que son tuyos, Señor. Defiéndelos. Convéncelos, derrámate, oh Espíritu Santo, que la promesa del derramamiento del Espíritu Santo sea, Señor, sea pronta, Señor, para que el pueblo pueda abrir sus ojos, Señor, y se quite toda ceguera espiritual, para que puedan ver que están caminando hacia el abismo, hacia la condenación, Señor, que solo nos quieres salvar y nos quieres ayudar a través de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les